Para usar las funciones trigonométricas tenemos que tener en cuenta que va a haber varios casos posibles. Por ejemplo, en el caso 1 conocemos dos lados. Entonces tenemos que establecer primero el nombre que queremos darle a los ángulos. Para este caso vamos a nombrar primero a los ángulos. Entonces este vamos a llamarlo ángulo A, ángulo B y el ángulo C. Ahora, como podrán ver, yo solamente conozco dos lados, ¿sí? Con esos lados me basta para encontrar lo que yo estoy buscando, que es el valor de estos angulitos, el ángulo A y el ángulo B. Y si en su caso me lo pidieran, también calcular el valor de la hipotenusa. Entonces busquemos una función que me permita trabajar con los dos catetos. Si yo establezco la función seno, seno me dice seno del ángulo A es igual al cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto de A? Pues 17. 17 sobre hipotenusa. Como el valor de la hipotenusa no lo conocemos, entonces es una función que yo no voy a poder trabajar. Pasemos ahora con la función coseno de A. Y decimos, coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente. El adyacente de A es 15. 15 sobre el valor de la hipotenusa que no se conoce. Por lo tanto, la función coseno es algo que tampoco puedo trabajar. Y finalmente llegamos a la función tangente. Tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto de A? Pues 17 sobre cateto adyacente, que sería 15. Entonces la función tangente de A sí la puedo trabajar. ¿Y qué es lo que me permite conocer? Pues esta función me permite conocer el valor del ángulo A. Entonces, para saber cuánto vale el ángulo A, hacemos una transformación. Con ayuda de nuestra calculadora, hacemos las divisiones y decimos 17 entre 15. 17 entre 15 es igual a 1.13 aproximadamente. Ahora es muy importante que recuerden, para hacer la transformación, presionamos la tecla Shift y la función que estamos trabajando, que en este caso la función es tangente. Entonces nuestra calculadora, seno, coseno, tangente. Le damos igual y nos queda que es 48.57. Significa que el ángulo A tiene un valor aproximado de 48.57 grados. Entonces ya sabemos cuál es el valor de este ángulo. Para calcular el valor del ángulo B, podemos utilizar otra función, las cuales implican al ángulo B, o bien, en su caso, a 90 grados restarle el valor que ya conocemos. ¿Por qué 90 grados? Recordemos que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo rectángulo siempre es 180 grados. Como ese es un triángulo rectángulo, ya sabemos que este pedacito vale 90 grados. Entonces, si este vale 90, la suma de A y B tiene que ser 90. Si A vale 48.57, pues bueno, a 90 le restamos esta cantidad y nos tiene que dar el valor del ángulo B. De esta manera, decimos 90 grados menos 48.57 nos queda 41.3. Entonces quiere decir que el valor del ángulo B es igual a 41.43 grados. Bien, como la intención del video es trabajar con las funciones trigonométricas, pues establezcamos las funciones para el ángulo B y ver cuál función puedo trabajar. En este caso, si decimos, eh, vamos a empezar con la función seno. Seno del ángulo B es igual a, y decimos, cateto opuesto, que es 15, sobre hipotenusa, que no sabemos cuánto vale, lo desconocemos, entonces la función seno para el ángulo B no es posible trabajarla. Entonces vámonos con la función coseno y decimos coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente de B? Pues es 17. Entonces ponemos que es 17 sobre hipotenusa. Y como podemos ver, pues la función coseno es una función que tampoco podemos trabajar.
Finalmente llegamos a la función tangente. Tangente de B es igual al cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto de B? Pues es 15 sobre cateto adyacente, que sería 17. Entonces nos queda tangente de B es igual a 15 sobre 17. Usamos nuestra calculadora y entonces decimos 15 entre 17 es igual a 0.88. La tecla Shift y la función tangente. Y nos dice entonces que el valor del ángulo B es igual a 41.42 grados, que es un valor que teníamos aproximado haciendo la resta de los 90 grados. Entonces, si se dan cuenta, pues varía un poquito, ¿sí? En los minutos, pero pues son errores de medición, son mínimos, por lo tanto, con eso calculamos el valor del ángulo A y el ángulo B. Y finalmente, si ustedes quisieran calcular el valor de la hipotenusa, pues tendrían que usar el teorema de Pitágoras, ya que es un triángulo rectángulo, y el teorema de Pitágoras se aplica en los triángulos rectángulos. O bien, ya que conocen los ángulos y dos lados, podrían establecer una función trigonométrica que les permita calcular el valor de la hipotenusa. Pero eso vamos a verlo en el caso número 2.